se inicia el comunicado diciendo: celebremos con orgullo la gesta restauradora. Este comunicado a la firma de Reinaldo Pared Pérez, un profesor universitario, un abogado, un intelectual. Pero bueno, pero más que intelectual, entonces, un político, que es donde vienen las cosas. Y dice el texto: agrupándose alrededor de la espada libertadora del general Gregorio Luperón, un día como hoy, 16 de agosto del año 1863. Advierte el historiador, el maestro Filiberto Cruz, algún hierro. Yo lo advierto que no soy historiador, pero le paso a usted la palabra para que me analice este comunicado a propósito del comunicado anterior del Senado de la República. Y le paso el periódico del pasado. Ellos han cometido varias pifias históricas, son varias. Son como 3 o 4 pifias históricas. Esa fue la última, la que tú señalaste, cuando confundió el natalicio con el nacimiento. Con el fallecimiento. Con el fallecimiento de Juan Pablo Duarte. Entonces aquí dice el primer párrafo de esta publicación que hace el Senado de la República, que agrupándose alrededor de la espada libertadora del general Gregorio Luperón, un día como hoy, en 1863, un puñado de valientes volvió a sembrar en el corazón de los dominicanos orgullo y respeto por la soberanía, izando la bandera, la enseñanza tricolor al compás del grito de Caputillo y reafirmando nuestra vocación por la libertad. Bueno, para el 16 de agosto de 1863, el general Luperón todavía no se había enrolado en la revolución restauradora. Está claro que el grupo de patriotas, que eran 14, que atravesó la frontera aquel domingo 16 de agosto de 1863, estaban dirigidos por el general Santiago Rodríguez. Ahí estaba Benito Monción, ahí estaba José Cabrera, en fin, un puñado de patriotas que avanzaron. Marcelo Carrasco. No puedo precisártelo ahora ese nombre, pero había un puñado de 14, pero eran dirigidos por el general Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, José Cabrera, Benito Monción, que se habían refugiado desde febrero en el territorio haitiano, donde había un presidente llamado Fabré Gefrard, bastante desconocido, pero que inició una nueva política de amistad y de colaboración con el pueblo dominicano y le brindó grandes ayudas al pueblo dominicano. El presidente Fabré Gefrard, que sí hizo grandes aportes al triunfo de los restauradores. De ese general hay que hablar, y porque ha sido olvidado. Esa colaboración del presidente haitiano de ese momento, Gefrard, se da por una cuestión de conciencia, de solidaridad con los hermanos dominicanos, o por un problema de geopolítica, de geoestrategia, el temor de que esa es la España causa pudiera... que algunos historiadores le atribuyen, de que la anexión de Santo Domingo ponía en peligro la libertad y la independencia haitianas, y que por razones geopolíticas él estaba opuesto a la anexión de Santo Domingo. Eso es una explicación, pero el manifiesto que él publica llamando al pueblo haitiano a las armas para combatir la anexión deja entrever que aquí hubo un acto de solidaridad. Y además, desde su inicio como gobernante, jamás volvieron las invasiones militares haitianas. Él fue que tumbó a Zuluk en 1859, que estaba preparando otra invasión hacia Santo Domingo. Lo tumbó y dijo: señores, a partir de ahora no hay más invasiones militares a Santo Domingo. A partir de ahora inauguró una política de paz, de solidaridad y de colaboración con los restauradores, que fue consecuente hasta que lo tumbaron otra vez a él en 1867. Pero bien, esa es otra historia. Entonces, Luperón, para el 16 de agosto de 1863, no era la espada en torno a la cual se agruparon los restauradores. Luperón era un expreso, algo así como un mensajero que iba entre Puerto Plata y Santiago Rodríguez, que estaba en conexión con Santiago Rodríguez. Eso sí, era un jovencito de 22 años, porque él nació el 8 de septiembre de 1839 en Puerto Plata. Calcula al 16 de agosto del 63, tenía 22 años. Por tanto, él no es la espada. Lo que estamos es haciendo una especie de crítica histórica o de corrección al primer párrafo de este aviso del Senado, de que agrupándose alrededor de la espada libertadora de Gregorio Luperón, un día como hoy, en 1863, un puñado de patriotas. O sea, no fue... Luperón se destaca después. Y entonces, si seguimos la cronología
del desarrollo de los acontecimientos que siguen del 16 de agosto. Ellos marchan a Santiago, los patriotas. Cuando llegaron a Santiago, era el 6 de septiembre, y Gaspar Polanco ordenó incendiar la ciudad como forma de que el ejército español que había ocupado Gaspar Santiago. Polanco, no Luperón ni Mella. No, Gaspar Polanco. Está documentado históricamente de que el que dio la orden del incendio de Santiago fue Gaspar Polanco. Pero él lo hace como un recurso para que el ejército español que estaba ocupando a Santiago abandone la ciudad de Santiago, y en efecto lo logró. Y luego lo repiten Gómez y los Mambises en Bayamo, en Cuba. Claro, entonces se instala un gobierno restaurador en Santiago el 15 de septiembre de 1863, encabezado por Pepillo Salcedo, José Antonio Salcedo alias Pepillo. Y ahí nace el gobierno restaurador de Santiago, que es el auténtico gobierno dominicano de la República. Entonces, a partir de ahí es que empiezan los restauradores a llamar a los patriotas. Entonces empiezan los nombramientos, y llamaron a Mella, y Mella fue uno de los primeros generales que, viniendo del exilio, rápidamente se integró al gobierno de Santiago. Y le dijeron: comandante, como usted que tiene más experiencia, hágase cargo del ejército. Y él aceptó el cargo principal. Y después viene Luperón, y lo nombran para que venga a Santo Domingo a combatir a Santiago, porque inmediatamente Santana se entera de que se instaló un gobierno en Santiago, marcha hacia el Cibao por el viejo camino que conduce por Guanuma, etcétera. Yamasá, Guanuma, Cebico, Cotuí. Marcha con un ejército de 6.000 soldados, y Luperón con 800 soldados y 22 años. Entonces se da la batalla de Arroyo Bermejo, que es donde Luperón derrota estrepitosamente a Santana en esa batalla histórica, que es donde Luperón empieza a destacarse. No era todavía, fue unos meses después que empezó a destacarse, y a partir de ahí lo empezaron a nombrar en muchísimas misiones militares, y en todas fue exitoso. Ahí sí. Por tanto, lo que estamos haciendo es una especie de corrección para que el amigo Pérez pueda, cuando vuelva a ser comunicado, no siga cometiendo estas pifias, porque esto hay que buscar, el asesoramiento a veces de los expertos en la materia. De lo que conocen, de los académicos. Parece que estos comunicados del Senado de la República lo prepara un bachiller con una formación muy pobre. Es lo que parece por los resultados, porque van varios comunicados. Yo puedo hablar de dos, el de Duarte y este de ahora. Usted señala que van 4 comunicados en lo que hay ya su pifia histórica. Lamentable que estas cosas ocurran, y es una señal del conocimiento de nuestra historia. No hurgamos como ratones de biblioteca en la página de la historia. Maestro Filiberto, si yo le preguntara a usted de los contenidos de la gesta de la restauración, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esta es una guerra de liberación nacional. Yo creo que, por eso te dije que es la única revolución de independencia. Es más, Hostos decía, y hemos aceptado esa afirmación de Hostos, que la restauración es la verdadera guerra de independencia del pueblo dominicano. Yo te iba a mencionar la de independencia efímera como el primer intento de independencia, que hay que evaluarla. Luego la del 27 de febrero, que Cordero Michel, que es un historiador de primera categoría, uno de los mejores y doctos historiadores dominicanos, José Emilio Cordero Michel, dice que no hubo independencia sino separación. Y eso podría ser objeto de debate también. ¿Qué fue lo que hubo el 27 de febrero de 1844? ¿Independencia nacional o separación de lo que se había unido por la fuerza 22 años atrás, cuando los gobernantes haitianos ocupan la parte española de la isla? Luego viene la restauración, que Hostos decía es la auténtica guerra de independencia nacional, pero hay una cuarta guerra de independencia nacional, desconocida totalmente, que es la guerra de los 6 años. Óyeme, terminada la guerra de la restauración en 1865, Báez regresó al poder después, en mayo de 1868, y muy pronto empezó a gestionar la anexión del país a los Estados Unidos de América, y firmó todo un protocolo y un proyecto de anexión. Esto provocó a la vez la llamada guerra de los 6 años, encabezada por Luperón otra vez, porque Luperón es uno de los grandes héroes de la restauración junto a Gaspar Polanco, pero Luperón sigue su espada unos años después en la llamada guerra de los 6 años. Entonces esta es una cuarta guerra de independencia nacional que ha sido poco estudiada, poco difundida, de manera que el pueblo dominicano
se pasó el siglo XIX en guerra, en una lucha a muerte por preservar la libertad y la independencia de nuestro pueblo. 4 guerras de independencia nacional hubo en el siglo XIX. Entonces, esta de la restauración, para mí, es la que tiene más contenidos históricos. Primero, es la primera guerra, es la única guerra de independencia nacional. Es una guerra popular porque fue encabezada por campesinos. El 90% de la población dominicana en la época, que era 250,000 habitantes, era de campesinos. Los campesinos se enrolaron en la revolución, y de eso podemos hablar. Es una guerra que le mostró a los pueblos de Cuba, es internacionalista también, porque le mostró a los pueblos de Cuba y puertorriqueños que era posible derrotar el Imperio Español. Entonces ahí viene el grito de Lares y el grito de Yara, que iniciaron la guerra de independencia de esos pueblos hermanos antillanos. Pero además tuvo un impacto grande porque Hosto dice que Luperón es el iniciador del antillanismo. Dice Hosto que Luperón, junto a Betance y los demás patriotas antillanos, es el que inicia la idea del antillanismo, de la unidad de las Antillas frente a las grandes potencias imperialistas de la época. Hay muchas cosas que no se conocen o que el pueblo llano no la conoce, y que incluso los estudiantes de hoy, de secundaria y universitario, no conocen, porque en la historia nuestra no se está hurgando. Por ejemplo, el tema de Pepillo Salcedo, el presidente de la República en armas en la Restauración, es un tema que no se conoce, y es un tema que hay que discutirlo, porque ¿es Pepillo Salcedo un traidor? Está al frente del gobierno en armas, pero responde a Báez, mientras Báez porta el traje de mariscal español. Tienen que fusilarlo. ¿Por qué fusilan a Salcedo? ¿Por qué retorna Báez? No Luperón. ¿Por qué Luperón tiene que irse a los 6 años, a los 6 meses del triunfo de la Restauración, al exilio? Sí. Si hay un momento espinoso, sí, que hay que desentrañar. En el gobierno restaurador, encabezado por Pepillo Salcedo, que nunca quiso recibir a Duarte, hubo muchas contradicciones internas. Pepillo Salcedo era el cabeza visible del sector conservador dentro de la Restauración, y Gaspar Polanco y Luperón, pero más Gaspar Polanco, era el cabeza más encabezaba el sector más radical nacionalista dentro de la Restauración, el bando radical nacionalista de la Restauración. Por eso el general Gaspar Polanco ordena el apresamiento, los tumba primero en octubre de 1864 y lo manda a fusilar mediante una orden secreta en La Javilla, Puerto Plata. Esto fue muy lamentable. Parece que había un general español llamado José de la Gándara que estaba tratando de dividir a la fuerza restauradora y estaba proponiendo negociaciones y acuerdos con un sector del bando restaurador. A esas negociaciones se identificó el presidente Pepillo Salcedo. Gaspar Polanco, que era radical, no contemplaba esa negociación. Salcedo estaba buscando arreglo con los españoles. Sí, él estaba buscando un arreglo con los españoles, así es. Y entonces respondía a Báez, como tú bien dices, y Báez en estos momentos está recibiendo un reconocimiento en España de que jefe, el título que le dieron, que tú mencionaste, de mariscal de campo del ejército español. Y en este momento eso se veía como una traición. Además existía un recuerdo amargo de Báez, que cuando fue presidente por segunda vez en 1857 llevó a cabo un fraude monetario contra los productores de tabaco del Cibao, y mencionar la figura de Báez en el Cibao era una traición, era una ofensa. De manera que hay circunstancias históricas que explican este disenso, estas contradicciones que habían entre los restauradores, que en cierta medida lo debilita. Y este año de 1864, los informes que tenían los jefes restauradores era de que estaba peligrando la revolución. Yo estoy de acuerdo con el fusilamiento, porque decía Juan Pablo Duarte que mientras no se castiga como se debe a los traidores, los buenos y verdaderos dominicanos seguiríamos siendo víctimas de sus maquinaciones. Bien. Entonces Salcedo estaba ahí en una componente, en un arreglo con los españoles, era baecista, se negó siempre a recibir a Duarte. Al contrario, lo despacharon a Duarte. La figura de Luperón, no solo como hombre de espada,
Es posible que en esos momentos de la lucha restauradora, de la revolución, en ese momento, Luperón fuera solo eso, un hombre con inquietudes, pero